Cercano está el día del Señor, cercano y muy próximo. Sofonías capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la santa palabra del Señor. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. El Señor en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Amén y amén. El profeta Sofonías es una profecía de solamente 3 cortos capítulos. Así que les invito para que lo tengamos presente dentro de nuestras devocionales y las lecturas bíblicas de la semana que la podamos leer, esta profecía. Esta profecía que Dios inspira a través del Espíritu Santo al profeta Sofonías, la da como todas las profecías, invitando al pueblo de Israel, invitando a todas las naciones a volverse y a volvernos a ella. Pero también anuncia eventos futuros. Cuando leemos las profecías de la Biblia, encontramos que hay profecías que para nuestro tiempo, muchas de ellas ya se han cumplido, pero también entendemos que hay unas que faltan por cumplirse, y entre ellas está esta profecía. Esta profecía, este profeta habla muy puntualmente acerca del día de la ira del Señor, un día venidero, un día que está próximo, pronto a llegar, y que las naciones no lo tienen en cuenta, que se ha olvidado en la gran mayoría de las iglesias cristianas hablar, anunciar acerca de este día que es inminente, que va a llegar, y que debemos todos de estar preparados, viviendo para el Señor, y nosotros como creyentes no pasaremos por el día de la ira del Señor, pero desde nuestro testimonio anunciarlo a otras personas para que ellos recapaciten acerca de cómo están llevando sus vidas y volverse todos al Señor. Entonces, esta profecía de Sofonías habla acerca de la ira del Señor, el castigo del Señor, y habla de un castigo inicialmente a su pueblo, Israel, Judá, pero también a las naciones. Y al final, en el tercer capítulo, encontramos cómo Dios revela o devela ese pecado de Jerusalén, el pecado de Israel, pero también habla de una redención al final de los tiempos para su pueblo Israel. Y entonces vemos si hay un castigo anunciado para Israel, un castigo anunciado para el resto de las naciones y una redención al final para el pueblo de Israel, podríamos pensar, y la redención de las otras naciones. Al final de los tiempos, esa redención no se va a dar. Esa redención está disponible el día de hoy. Recordemos que estamos en el tiempo de los gentiles. Así que antes de la redención de Israel, por misericordia y por gracia, el Señor nos ha dado esa redención. Nos ha invitado a que recibamos esa redención. Nos ha llamado para que escuchemos su palabra a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él nos ha hablado a través de su Hijo, la Biblia. Cuando leemos la Biblia, es el mismo Hijo de Dios el que nos está hablando. Y allí están las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, guiándonos. Y nos corresponde a nosotros dedicarle tiempo para escuchar esa voz que está allí escrita, para escucharla, entenderla, escudriñarla, para obedecerla.
Y eso nos va a llevar ¿a qué? A entender ese plan de redención y con gratitud decirle, Señor Jesucristo, te recibo como mi único Señor y Salvador. Tú eres el Dios de mi vida, el que me ha redimido, porque en la cruz pagaste por mis pecados. Y es allí donde se cumple aquello de que la ira de Dios no cayó sobre nosotros, pero sí sobre su Hijo Santo, Jesucristo. Es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, hecho hombre, recibió el castigo que era para nosotros, recibió la copa de la ira de Dios. Y por eso entonces que nosotros estamos viviendo el tiempo de los gentiles, la redención de los gentiles está abierta, está disponible. ¿Para quiénes? ¿Todos los gentiles, todas las naciones serán salvas? No, solamente seremos salvos los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él pagó por nuestros pecados. En este contexto, entonces, encontramos que esa ira del Señor llega, primero, repito, para Israel, para Jerusalén, para toda la nación de los judíos. ¿Y esto por qué? Porque el pueblo, después de haber recibido muchos profetas, después de haber recibido el mensaje de Dios a través de muchos hombres, de muchas personas que utilizadas por el Señor proclamaron ese llamado de que se arrepintieran, de que vinieran delante del Señor, no lo hicieron. Y esto lo encontramos en el primer capítulo de Sofonías, en el versículo 6. Sofonías versículo 6, allí nos habla de los que se apartaron del Señor, de los que no se fueron, no siguieron al Señor, sino que se fueron en pos de sus propios caminos. Entonces, en el capítulo 1 de Sofonías, versículo 6, es allí donde dice la palabra del Señor, y a los que se apartan en pos del Señor y a los que no buscaron al Señor ni le consultaron. Eso es lo que está reclamándole o la causa del castigo del pueblo de Dios hacia su pueblo. A los que se apartaron de en pos del Señor, es decir, dejaron de seguir al Señor, dejaron de buscar al Señor, dejaron de servirle al Señor para irse ¿qué? Tras sus vanidades, tras de aquellos ídolos que Dios les había prometido, de buscar dioses ajenos que el Señor no les había mandado. Y a los que no buscaban al Señor ni le consultaban, es decir, el pueblo de Israel, y aquí hay una responsabilidad directa de los sacerdotes, de los mismos líderes, los reyes, que ellos tenían gran armonía con sus sacerdotes y con profetas falsos que simplemente se confabulaban entre ellos para hacer su voluntad y de esta manera hacer errar al pueblo. El pueblo caía en una desobediencia delante del Señor por seguir a estos sacerdotes, a estos falsos profetas y a aquellos reyes que estaban apartados de la voluntad de Dios. Cuando leemos los libros de los reyes, así nos dicen que uno u otro rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y es algo muy repetitivo cuando leemos y estudiamos los libros, el libro de los reyes, cuando nos habla de cada uno de ellos. Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Pues por causa de esto, ya el profeta Sofonías les está anunciando ese día terrible, ese día que iban a recibir el gran castigo por causa de ¿qué? De la desobediencia. Y pasaba con ellos algo que sucede en nuestro tiempo, algo que es muy común tristemente. Ellos obraban mal delante de los ojos del Señor, hacían lo malo, pero como no recibían inmediatamente el castigo, entonces simplemente se acomodaban y pensaban que Dios no lo había visto, que a Dios no le había sido desagradable, o que con cualquiera de sus rituales iban a cambiar la percepción del pecado de Dios hacia ellos, lo cual es imposible, porque nada, absolutamente nada puede ocultar el pecado sino la sangre de Jesucristo. Nada lo puede quitar sino la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña la redención en el Nuevo Testamento. Y es que en el libro de Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 8, Salomón les había dicho allí que por causa de que la gente no recibía el castigo, simplemente se iban
iban profundizando más y más en el pecado. En Eclesiastés 8, versículos 11, dice la palabra del Señor. Vamos allí en un momentico y lo miramos. Eclesiastés 8, 11, del 11 al 13 dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia del Señor. Entonces aquí vemos en Eclesiastés la sabiduría de Salomón, siempre con la soberanía y bajo el dominio del Espíritu Santo, que por cuanto las personas en este tiempo y también fue en el pasado, no reciben el castigo, no recibimos el castigo, las consecuencias del pecado inmediatamente, entonces simplemente pensamos que a Dios se le ha olvidado, pensamos que Dios lo ha pasado por alto, pensamos que Dios no lo tuvo en cuenta, que Dios no lo vio. Y simplemente vamos calmando, es como vamos apaciguando nuestra conciencia, nuestra mente, aquello que interiormente nos está diciendo, eso es pecado. Por causa de que no hay esa reprensión, entonces volvemos a caer y a agrandar más y más el pecado. Y no hay un deseo de arrepentimiento, que es lo grave, lo que sucedió con Israel y lo que sucede con nosotros. Entonces debemos de saber nosotros que el Señor todo lo juzga, que nada se aparta de él. Volviendo a Sofonías, en el capítulo 1, allí dice que en el versículo 12, capítulo 1, versículo 12, dice que el Señor escudriña con linterna. El versículo 12 dice, por tanto, dice, acontecerá en aquel tiempo, hablando de tiempos finales, hablando de tiempo futuro, dice, acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Dios no hará bien ni hará mal. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Como no recibimos el castigo, la reprensión o las consecuencias del pecado inmediatamente, pensamos que Dios simplemente no va a hacer ni bien ni va a hacer mal. Pero dice que así como va a ser con Jerusalén, va a ser con todas las naciones, dice que Él con linterna, es decir, que va a mirar cada detalle de nuestras vidas para saber para mostrar y hacer evidente cada uno de nuestros pecados, para que sea visible cada uno de nuestros pecados. Lo que nos dice es que Él lo conoce todo, pero que aún será tanta la vergüenza por causa del pecado que será visible delante de todos. ¿Y eso por qué? Por causa de que no hay arrepentimiento, por causa de que se rechazó al Hijo de Dios. En esto no nos contamos los creyentes, no estamos contados los creyentes. Y es muy importante porque el juicio, la ira de Dios será al final de los tiempos. Y recordemos que lo hemos aprendido, que los creyentes, los cristianos, no pasaremos por la ira de Dios. Pero esto es importante saberlo. Esto es importante que sepamos lo que está en el contexto para poder mostrarlo y enseñarlo a otras personas. Otras personas que simplemente están en su comodidad de la vida, que están allí pensando que nada va a pasar. Pero ahí mismo en el capítulo 1 dicen, en el versículo 15, 14 y 15, dice, cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. O sea, es próximo, es inminente, está muy cerca. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Es inminente. Pensemos algo, todas las profecías del Antiguo Testamento, y repito, en su gran mayoría se han cumplido. Las que no se van a cumplir. Pero el punto que queremos llegar es que ni una de ellas dejará de cumplirse. Todas las profecías se van a cumplir. Y si
Contamos, por ejemplo, si traemos a memoria la profecía del nacimiento del Mesías se cumplió literalmente. ¿Por qué pensar que esta profecía del día de la ira del Señor, el día el día del juicio, el día de la ira del Dios Todopoderoso, por qué pensar que no va a llegar? Sí, efectivamente, sí va a llegar. Y tenemos que estar preparados. Nosotros como creyentes preparados para que vivamos en testimonio de una manera agradable delante de Dios, para anunciar esto a las otras personas. Aquellos que están en el mundo para ir para acá y que no prestan atención al llamado del Señor. En el capítulo 2 el primer versículo, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Por qué? Porque ese llamado lo hace el Señor a todas las naciones. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto, es decir, antes de lo que hemos anunciado, antes de lo que viene anunciando el profeta Sofonías. Antes que tenga efecto el decreto, es decir, que llegue el día exacto en que se va a cumplir, porque todo en el orden perfecto del Señor tiene un día y una hora. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, significa que en cualquier momento va a llegar porque es inminente. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros. ¿Qué es lo que dice? Que busquemos al Señor, que nos volvamos a él. Versículo 3. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su justicia. Justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Es decir, nosotros hoy estamos a tiempo. Todos. Todas las personas que en este momento estamos sobre la faz de la tierra. Personas hoy que no conocen de Dios, pero que si se acercan con fe a Jesucristo van a ser salvos. Personas que han rechazado todas sus vidas la fe cristiana, pero si llegan arrepentidos delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo, van a recibir la salvación. ¿Y qué necesitamos? Un corazón humilde, porque esto no es para el soberbio, esto no es para el prepotente, esto no es para el altivo, para el soberbio que cree que conoce y gobierna y que puede gobernar todo. No, esto es para los que reconocemos que hemos pecado. Y si avanzamos en ese mismo capítulo, el versículo 10, es lo que encontramos. Allí nos dice la palabra del Señor, dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo del Señor Dios de los ejércitos. El contexto de esto es que Dios va a castigar a las naciones que se han levantado y que se levantan contra su pueblo Israel. Es decir, Dios aún tiene el gobierno y la soberanía de todo, pero Él permite y ha permitido históricamente que por causa del pecado de Israel cosas muy malas le hayan pasado y quizás le estén pasando. Pero esas naciones que están agrediendo a su pueblo Israel serán castigadas. ¿Pero por qué? Por la soberbia, porque ellos creen que pueden estar por encima de la voluntad de Dios, por encima de los propósitos de Dios. Nadie puede estar, por muchas riquezas que puedan tener, por mucho poder militar que pueda tener una nación, por mucho poder económico. Nadie puede estar por encima de los propósitos santos y divinos del Señor. Y es allí el punto donde nosotros debemos de prestar atención, porque si pensamos que nosotros podemos hacer todo conforme a nuestra voluntad, nos estamos apartando de la voluntad de Dios. O es la voluntad de Dios o es nuestra voluntad. O es el camino de Dios o son nuestros propios caminos. O es la justicia de Dios o nuestras propias justicias. Dos caminos totalmente distintos y solamente uno perfecto, que es el camino del Señor. Allí tenemos que estar nosotros. Allí tenemos nosotros que vivir. ¿Por qué? Porque las naciones todas han confiado en sus fuerzas, han confiado en su capacidad. Versículo 15 de este mismo capítulo dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, que decía en su corazón, yo y no más. Miremos el punto de la soberbia. Es decir, como popularmente hemos escuchado seguramente, yo hago lo que se me viene en gana. O yo hago conforme a lo que yo quiera. Yo hago con mi cuerpo lo que a bien quiera. No, no, no es así. Pertenecemos
totalmente a nuestro Dios y a Él nos debemos en plenitud. Es decir, yo y no más, decían ellos en su corazón, es decir, lo que nosotros queramos hacer. Y esto los lleva ¿a qué? Al castigo. Y por eso dice, como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Es decir, es tan grande el castigo y la ruina que vendrá para estas naciones, que cualquiera que pase por allí lo va a ver como algo realmente despreciable. Incluso en algunos comentaristas bíblicos hablan de, tomando las palabras del original, una ciudad que huele feo, que huele contaminada, que huele a desecho. ¿Por causa de qué? De su pecado y del no arrepentimiento. Porque aquí el punto principal del llamado es el arrepentimiento. Entonces, llegando al capítulo 3, es donde encontramos cómo Dios muestra el pecado, vuelve nuevamente a poner sus ojos en Jerusalén. Y allí le dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Cuando dice ay, sabemos que ese ay es de lamentación, pero también es de advertencia, que hay una inminencia de juicio, hay una prontitud en la llegada del juicio de Dios. Por eso dice, ay de la ciudad rebelde, y está hablando de Jerusalén, que está contaminada y opresora, contaminada con sus idolatrías, con todo ese desorden espiritual delante de los ojos del Señor y esa opresión que tenían contra sus propios ciudadanos como contra los extranjeros. Ay de la ciudad rebelde. ¿Y qué es lo que dice? Dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. El problema de Jerusalén, el problema de Judá, el problema de Israel, es el mismo problema de todas las naciones. Porque cuando no escuchamos la voz del Señor, cuando no escuchamos su corrección, si no escuchamos la voz no podemos saber cuál es la corrección, cuál es esa palabra de corrección. Es allí donde podemos nosotros entender qué es agradable a Dios y qué no es agradable a Dios. Y esto no lo vamos a encontrar en las religiones, esto lo vamos a encontrar en la Biblia, esto no lo vamos a encontrar en las filosofías y en las ciencias del mundo, esto lo vamos a encontrar en la santa palabra del Señor. Esto, esta rebeldía que presentó Israel, ¿por qué es más grave aún que la de las propias otras naciones? Porque ellos sí conocían del Señor. A ellos se les fue dada la palabra, a ellos se les fue dado los profetas, a ellos se les fueron dados las promesas, a ellos se les entregaron todas todo lo que el Señor determinó como pueblo que ellos debían hacer. ¿Qué era lo que el pueblo de Dios debía de hacer? Ellos tenían un acercamiento mucho mejor que el resto de las naciones al Dios. Y de hecho, ese era un compromiso que tenía Israel delante de los ojos del Señor. Ellos honrar a Dios, serle obediente, Dios les bendeciría y el resto de las naciones verían cómo la gloria de Dios estaba sobre este pueblo. Pero ¿qué pasó? Israel más bien se unió a los otros pueblos antes de obedecer a Dios. Entonces hizo completamente lo contrario. Así que por eso, porque el pueblo no confió en el Señor, sino que confiaron en sus fuerzas, confiaron en sus aliados, confiaron en otros dioses, reciben el castigo. Un pueblo que no se acercó a Dios, cuando dice que no se acercó, es que no fueron verdaderamente con un corazón dispuesto para Él. Y la pregunta es, y este sí es para nosotros los creyentes, ¿nos estamos nosotros acercando con un corazón verdaderamente dispuesto para Dios? Nuevamente, nosotros como creyentes nos estamos acercando a Dios con un corazón dispuesto, realmente dispuesto a someternos a su voluntad. No pensemos que por estar nosotros simplemente como participantes de una y miembros de una comunidad o de un servicio como el que tenemos en este momento, entonces simplemente como decimos popularmente, va chuleado delante del Señor, entonces yo ya fui, el Señor ya me vio allí. No, recordemos que el Señor mira con linterna nuestros corazones, nuestros propósitos, nuestros pensamientos. Por lo tanto, a Dios no se puede engañar. Si nos acercamos de una manera correcta a Dios, debemos de presentarnos postrados delante de Él, sin arrogancia, sin altivez, sin prepotencia, sin soberbia, palabras limpias de nuestra boca. ¿Por qué?
porque sabemos que ese es Dios, un Dios que ama la santidad, que Él es santo y pide, demanda de nosotros la santidad. Y esto, lo que sucedió con Israel, dice el versículo 3: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿Qué significa? Que los principales encargados, que eran en ellos, ¿quién? Los mismos dirigentes, los del alto gobierno, podríamos decirlo en nuestros tiempos, eh, los reyes que el Señor ponía, que el Señor permitía que estuvieran allí, todos los que estaban alrededor de ellos, como los que juzgaban, ellos mismos juzgaban, o los jueces que tenían para juzgar, todos ellos buscaban ¿qué? Envanecerse, llenarse ellos de riquezas y de vanagloria. Ellos simplemente estaban desmenuzando al pueblo. El pueblo no se daba cuenta porque confiaba en ellos. El pueblo estaba cayendo en la trampa que sus mismos dirigentes estaban poniendo delante de ellos. ¿Por causa de qué? De no conocer cuál es la voluntad de Dios. De pensar que todo estaba bien delante del Señor por presentar una ofrenda, por presentar un sacrificio de un animal. Pero el Señor de una y otra vez les dijo: arrepiéntanse. Yo no quiero sus ofrendas, yo no quiero sus sacrificios. Yo quiero que me obedezcan. Es lo que siempre ha demandado el Señor y lo que el Señor demanda de nosotros. Y miremos sus profetas. Dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Qué significa que los profetas son livianos? Que le decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. No le decían la palabra de Dios. Podríamos decir que en este tiempo tenemos, tristemente, y no nos contamos nosotros entre los mejores, ni queremos aparentar que somos mejores porque definitivamente no lo somos. Es por gracia y misericordia que el Señor nos permite tener este entendimiento el día de hoy. Pero estos profetas, estos proclamadores de la palabra del Señor, son livianos porque no le están denunciando al pueblo su pecado, porque no le están diciendo que vendrá el juicio, la ira de Dios, porque le están diciendo a la gente que hacer unas ofrendas en dinero, entonces esto le va a agradar a Dios y todo lo otro pasa a un segundo plano. Están dejando las profecías guardadas, engavetadas, no las están anunciando. Y es allí donde el Señor nos pone para que las desempolvemos, las busquemos, las escudriñemos y las enseñemos a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque si no empezamos a ser profetas livianos, porque profetas no solamente es contar o anunciar con antelación un evento futuro. De hecho, era lo menos que hacían los profetas. Los profetas lo que decían era: así ha dicho el Señor, arrepentidos, que se arrepientan, que se vuelvan delante de Él, que ese camino es el malo, que los sacerdotes están incumpliendo la ley, que es lo que dice precisamente en este versículo. Eso hacía un verdadero profeta del Señor. No solamente era anunciar lo que iba a pasar eh, en tiempos venideros, sino hacerle caer en cuenta al pueblo cuál era su pecado, cuál era el error que estaban cometiendo. Y esto lo estaban haciendo los profetas. ¿Por qué? Por quedar bien. Quedaban bien con los gobernantes, quedaban bien con los sacerdotes, quedaban bien con el pueblo. ¿Y qué hacían a su vez los sacerdotes? Contaminaron el santuario, es decir, ofrendas que el Señor no acepta, ofrendas que el Señor no recibe. Recordemos que si tomamos desde el Antiguo Testamento, había un orden para presentar las ofrendas y qué tipo de ofrenda según el momento, según la época, según lo que se estuviera celebrando. Pero ellos simplemente lo contaminaron porque no le prestaron atención y lo hacían simplemente por un cumplimiento religioso, que es lo que sucede el día de hoy. No se presta atención qué es lo que Dios demanda de nosotros, sino que se enseñan cosas que no son de la palabra. Y por eso dice, falsearon la ley. Enseñar lo que no dice la palabra de Dios es falsear la palabra del Señor, porque las gentes están confiando en aquel líder religioso, está confiando en aquel predicador, está confiando en aquel que dice ser profeta, está confiando en aquel que dice ser pastor, está confiando en lo que nosotros estamos diciendo. Y por eso el llamado siempre es importante: tengan su Biblia abierta.
Si no estamos enseñando la palabra de Dios, estamos en contra de la voluntad de Dios. Nuestro deseo, y oren por nosotros para que siempre podamos hablar y anunciar la palabra del Señor. Que no sean nuestras emociones, que no sean lo que nuestros deseos demandan, sino que sea exclusivamente la palabra del Señor. Ellos falsearon la ley, pusieron normas que no estaban en la palabra como si fueran leyes de Dios. Quitaron unas, se dejaron de anunciar otras. ¿Por causa de qué? De tener comodidad y prestigio con la gente. Versículo 5. El Señor en medio de ella es justo. ¿Qué significa? El Señor en medio de ella es justo, no hará iniquidad. Miremos el contexto. Una ciudad impía, una ciudad que está totalmente desviada de la voluntad de Dios, desde sus gobernantes, sus profetas, sus sacerdotes y el pueblo en general. Y en medio de ellas aún permanece la justicia de Dios, aún está Él, que es justo. Él no hará iniquidad. Y aquí esto nos recuerda algo, y es que Dios no hace acepción de personas. Hemos estudiado esa expresión, ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? Y es que Dios no va a tomar por justo al injusto. Si es injusto, injusto es. Y si es justo, el Señor lo tomará. Y sabemos que ninguno de nosotros somos justos, somos justificados por gracia, somos justificados por el favor y el amor de Dios. Pero el punto es que no porque sea un sacerdote, porque sea un profeta, porque sea un líder religioso, no por eso tiene privilegios delante del Señor. No por eso va de primero en la fila para entrar al reino de los cielos, delante del Señor. No, no es por obras. Cada vez que nos reunimos lo repetimos. No es por obras para que nadie se gloríe. Es que yo prediqué tu palabra. Es que yo hice obras de misericordia. Es que yo ayudé a los ancianos. Es que yo me tuve compasión de la viuda, del pobre. No es por obras para que nadie se gloríe. Lo que el Señor está diciendo es que si nosotros no somos limpiados, y hablo en el contexto del Nuevo Testamento, si no somos limpiados por la sangre de Jesucristo, si no hay un verdadero arrepentimiento, nosotros jamás, ninguna persona jamás podrá entrar al reino de los cielos. Pero Él tiene una oportunidad todavía para Israel. Dios al final de los tiempos, va a tomar un remanente de Israel y va a poner allí sus leyes. Lo anuncia el profeta Ezequiel. Va a escribir sus leyes en sus corazones para que de esta manera ya nunca lo vuelvan a olvidar. Y va a hacer ese llamamiento. Y ellos van a ver al Mesías, al que traspasaron, lo van a ver venir en su rescate y van a creer en él después de sufrir mucho por causa de menospreciar al Hijo de Dios. Entonces es muy importante. Él va a sacar a luz su juicio. Nunca faltará. Siempre va a estar Él y va a prevalecer Él. Va a estar por siempre el Señor. Pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿Qué significa? Aún, aunque se enseñe, aunque se predique, hay muchas personas tristemente, para desgracia de ellos, tristemente, no se van a arrepentir. El perverso no conoce la vergüenza, no va a sentir vergüenza por su pecado, no va a sentir tristeza por haber ofendido a un Dios tan bueno. Hice destruir naciones, y aquí este punto es muy importante. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Esto es lo que hizo el Señor. Esto lo hizo el Señor con un propósito. Y el propósito está en el versículo 7. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Es decir, tenían el espejo, ya había sido anunciado, ya habían ellos vivido. Este profeta Sofonías, él es contemporáneo
de Jeremías, que estaba anunciando el castigo de 70 años en el exilio para Judá. Pero Israel, como dice la Biblia, su hermana Israel, el pueblo de Dios se había dividido en el pueblo del norte, Israel, y el sur, Judá. Los del norte ya habían recibido el castigo de Dios por manos de Asiria. Los asirios los habían eliminado como nación. ¿Y qué pasa? El Señor a ellos les pone eso, les puso varias veces, por ejemplo, que miraran a su hermana la Israel y que eso debía ser suficiente para qué, para que ellos se arrepintieran, para que ellos tuvieran temor de Dios y ellos dijeran, mire todo lo que significa desobedecer a Dios, todas las consecuencias que trae para una nación desobedecer a Dios. Pero no fue así. El pueblo no atendió a ese llamado. El pueblo no atendió a ese ejemplo que el Señor les estaba poniendo. Y es que en Jeremías 3, versículos del 8 al 11, allí el Señor les estaba diciendo exactamente lo mismo que en Sofonías. Ella vio, hablando de Judá, que vio lo que le pasó a Israel. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Es decir, Israel era el ejemplo de lo que le ha pasado para que Judá cambiara su manera de vivir. Pues antes de haberle servido esto como ejemplo, fueron peores ellos, los de Judá, que su hermana Israel, es lo que está diciendo en este último versículo. Pero también dice que Judá, el versículo 10, versículo 9, dice, sucedió que por juzgar a ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué es esto? Recuerdan que los profetas y los sacerdotes estaban tomando la palabra de Dios con liviandad. Es decir, no le estaban poniendo el peso y la seriedad necesaria y suficiente, sino que estaban pasando todo como de muy folclóricamente, hablando en términos nuestros, no estaban dedicándole el tiempo para enseñar al pueblo la ley tal como el Señor la había mandado. No estaban juzgando el pecado con la dureza que el Señor manda juzgarlo, sino que estaban tomándolo todo muy liviano. Eso mismo estaba pasando aquí cuando el profeta les estaba anunciando. Y todo esto, repito, ¿por qué? Por causa de que no les sirvió el ejemplo, no tomaron a Dios en serio. Y una reflexión aquí para que vamos terminando es cuál. Recordemos que todas las cosas que están escritas en la Biblia fueron escritas para nuestro conocimiento y crecimiento, para que nosotros aprendamos de ellas. Si esto pasó con Israel, ¿por qué dudar de que va a suceder al final de los tiempos? Va a suceder, perdón, no va a suceder el juicio, no va a suceder la ira, el castigo de Dios. Y es por eso que nosotros debemos estar presentes, siempre, tener presente más bien en nuestros corazones, en nuestras mentes, que el Señor, todo lo que ha dicho a través de su profeta, conforme a la Biblia, todo se va a cumplir. Todo lo que está allí es para que se cumpla. Todo, absolutamente todo, porque el Señor es quien ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Y así entonces repito, hoy nosotros como Iglesia de Jesucristo, que somos los gentiles, que tenemos hoy la oportunidad de venir delante del Señor, nosotros los gentiles, hoy tenemos la puerta abierta para entrar al reino de los cielos a través, únicamente a través de la fe en Jesucristo, solamente. Pero Israel, repito, lo hemos dicho ahorita, va a recibir una última oportunidad. Y es una promesa, significa que se va a cumplir. Así como se va a cumplir el día de la ira del Señor, así como se va a cumplir el día terrible del Señor,
también se va a cumplir que el Señor va a rescatar un remanente. Y es por eso que al final, en el capítulo 3, versículos 14, dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Versículos 14 y siguientes. Lo repito, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Dios ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué significa? Redención para Israel. La redención gratuita que es para nosotros hoy a través de la fe en Jesucristo es la misma redención gratuita para el remanente de Israel a través de la fe en Jesucristo. Repito, ellos verán al que traspasaron, al que mataron, al que rechazaron, al que despreciaron, sentirán vergüenza y allí creerán verdaderamente que en su corazón que Él es el Hijo de Dios y serán redimidos. Por eso dice, le está diciendo, hay una esperanza para Israel, hay una esperanza para nosotros hoy vigente, para Israel es futura, pero es un futuro muy cercano, porque cercano está el día del Señor. Entonces, como conclusión, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? Primero, tener la certeza que nosotros como creyentes no vamos a pasar por el día de la ira del Señor, pero sí necesitamos conocer todos estos eventos futuros por cumplirse para que lo anunciemos a aquellas personas que son incrédulas, para que lo anunciemos a aquellas personas que no conocen del Señor y que están por el mundo simplemente haciendo su voluntad. Como decía por ahí la palabra, nosotros y no más. No, hay que enseñarles, hay que decirles, hay que invitarlos, hay que exhortarlos a que reconozcan que necesitan un Mesías, un Salvador, porque si no lo tienen al momento de su muerte, ya no habrá después quien los salve. Esa salvación es ahora, es el día, hoy es el día de nuestra salvación, hoy es el día que tenemos que buscar al Señor y enseñar a todas las naciones que cercano está el día del Señor, cercano y muy próximo. Amén y amén.